tenemos al doctor Iván Cherres, un colaborador muy entusiasta de AEDCA, amigo predilecto de nosotros, maestro muy admirado, especialista en alergia e inmunología y neumología, magíster en investigación y epidemiología clínica. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Espíritu Santo, profesor adjunto del Hospital Charité de Berlín, Alemania, y director de investigación en Respiralab Research Group. Miembro del Comité Directivo de Centros de Excelencia de Urticaria. Más de 200 publicaciones en revistas indexadas de la especialidad. Con el tema, ¿es útil la inmunoterapia para la dermatitis atópica? Adelante, doctor Cherres. Muchísimas gracias a todos por la gentil invitación, especialmente al doctor Howard. Creo que es un momento clave el que ustedes me permiten estar frente a ustedes, porque después de estar disfrutando esa rica comida y se viene la María Alcalina, yo creo que Howard me puso adrede, ¿sí o no? Me pone justo ahí después, pero yo creo que el tema da para esto, porque la vacuna de la alergia ya cuando uno la menciona le produce escozor a todo el mundo, ¿sí? Y esto es bueno porque quisiera que aquellos directores de posgrado deberían poner ya en un posgrado un ciclo de alergia. Porque si usted no ha visto la utilidad de alergia ni siquiera en el pregrado, difícilmente la va a ver en el posgrado. Y cuando vamos a hablar de inmunoterapia alérgica, lo primero que tenemos que saber es ¿qué es inmunoterapia? La inmunoterapia alérgica es la administración en cantidades crecientes de un alergeno hasta que un paciente induzca tolerancia, porque él mismo va a producir anticuerpos. Y existen diferentes tipos de inmunoterapia, como es la inmunoterapia subcutánea, la inmunoterapia sublingual, que puede ser en tabletas o en gotas. Y como a mí me gusta el fútbol y también a mi querido amigo Enrique, si yo estoy aquí, no vamos a perder el tiempo. Si yo quiero demostrarles a ustedes que la inmunoterapia es buena, voy a hablar solamente de los artículos de mayor evidencia científica. Estamos hablando entonces de los metaanálisis de las revisiones sistemáticas, ¿ok? Y cuando hablamos de metaanálisis y revisiones sistemáticas, permítame, pues, puede ser que alguno a lo mejor no sabe cómo interpretarlo. Yo siempre me gusta el fútbol. Veamos cómo se lee un metaanálisis. Y recordemos el fútbol, entonces. Tenemos la primera posibilidad, que es, usted, como puede apreciar allí, deje ver si esto funciona, aquí, porque me dijeron que era tan lindo. Sí, ahí está, perfecto. Usted aquí ve la línea de no efecto. Cada uno de estos cajones verdes representa los estudios científicos. Mientras más gordo es, mayor peso científico. Y estos a los lados son los intervalos de confianza. La suma de los estudios me da el diamante, y el diamante, mientras más esté abierto, son sus intervalos de confianza. Entonces, en este caso, vamos a suponer, yo digo la inmunoterapia aquí en contra y aquí a favor, perdón, en favor y aquí en contra. Si el diamante está en este lado, yo digo definitivamente la inmunoterapia no sirve. Y entonces, ¿cómo se diría eso? Diría Kendry Páez la mandó al cielo, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Cuál es la otra posibilidad? La posibilidad es que justo los estudios, el diamante esté en la mitad. Y el diamante, al estar en la mitad, pega en la línea en efecto, por lo tanto no puedo concluir si la inmunoterapia sirve o no. Y finalmente, ¿sí?, el gol de Enner es cuando, si nosotros, ya el diamante está hacia afuera. Entonces yo digo, efectivamente, la inmunoterapia sirve o no. ¿Ok? Entonces, vamos rápidamente a revisar de esa manera el primer artículo científico publicado hace 10 años ya. Esto no es nuevo. En donde usted puede apreciar allí, si ya vimos, ¿dónde está el diamante? Ahí dice, mire, a favor del placebo, a favor del tratamiento. El diamante está allí. Entonces, ya viéndolo gráficamente, diríamos que la inmunoterapia sirve para mejorar los síntomas de los pacientes con dermatitis atópica. Y si yo quiero ponerme más estricto, digo, ¿cuál es la posibilidad? ¿Cuál es el odds ratio? 5.3 veces más. Quiere decir que yo, cuando utilizo inmunoterapia, tengo 5.3 veces más chance de que mi paciente mejore. ¿Y por qué pongo este número?
Porque vio, a nosotros siempre nos gusta comparar con la medicación a veces, porque dice la inmunoterapia no sirve. Entonces hicimos una cosa, calculamos el número necesario para tratar. Son términos duros en estadística. ¿Cuántos pacientes yo necesito tratar para que uno mejore? Mire, ¿cuál es el número de la inmunoterapia? 3. Quiere decir que yo, cada 3 pacientes con dermatitis atópica que trate, con inmunoterapia, uno se va a mejorar perfecto. Pero mire usted, ¿qué dice aquí? Con dupilumab, para yo mejorar, ¿sí? El INDI LA75, necesito 3 pacientes. O sea que la inmunoterapia se parece al dupilumab. Pero con el crisaborole, que ya mismo alguna de las doctoras Ángela creo que va a tratar, ¿cuántos pacientes necesito para mejorar? 5.8. Y para los probióticos, que ahora si no recetas probióticos no estás en nada, porque vio, hay uno de la piel, hay uno de los pulmonares, entonces todo el mundo receta los probióticos, vamos a la dermatitis atópica, no hay ninguna evidencia de metaanálisis que me diga que me pueda ayudar. Pero sin embargo la prescribimos. Ahí es que yo digo, pero la inmunoterapia sí nos da un poquito de escozor. Veamos entonces estos datos también que son importantes. Uno, el tiempo. Quiero nada más fijarle el concepto. Ahí dice 1 año. Entonces, si un paciente no ha recibido mínimo 6 meses de tratamiento con vacuna, no sabemos si funciona o no. ¿Cuál es el tiempo mínimo para un paciente? 6 meses. Y aquí hay otro dato importante, la severidad. Porque seguramente en nuestra mente nos dice, a ver, yo no le voy a dar inmunoterapia a un paciente severo, porque lo puede empeorar, ¿sí o no? Es un concepto de esos que yo digo que se incorporan en los fake news. Aquí está básicamente demostrado cómo la inmunoterapia sirve mejor hasta en el paciente severo. Aquí está el diamante, 3.13 veces más chance, ¿ok? Pero si yo soy estricto para después decir que no estoy vendiendo la inmunoterapia, quiero que ustedes vean, hay un detalle que también se ve cuando uno lee un metaanálisis, que es esto que está aquí, que se llama el I2. Ahí dice 86. Esto es como el jugo detox que tomamos todos. Si usted toma un jugo detox de manzana y naranja, tiene un sabor, ¿sí o no? Eso es más homogéneo. Pero si usted le pone remolacha, pepino, papaya, no sé, todo lo que quiera, es otro sabor. Esa es la heterogeneidad. Mientras más alta la heterogeneidad, uno dice, podría ser que con un nuevo estudio cambie. Mientras más corta la heterogeneidad, mejor. Entonces, en dermatitis severa, mire, la heterogeneidad es 52, o sea, es un buen número. Perfecto. Otro detalle, ¿qué le doy? ¿Subcutánea o sublingual? Entonces, mire, subcutánea va mejor y en la sublingual pasó la línea de efecto. ¿Sí? Pero si usted lo mira, entonces aquí vemos que no sabemos si la inmunoterapia, que la sublingual podría servir o no. Perfecto. Y mire, hablando de ciencia, ¿qué tan poderosos son estos resultados utilizando el GRADE, que es una clasificación importante cuando hablamos de resultados? Moderado. Quiere decir que a lo mejor, cuando haya nuevos estudios, podría esto modificarse. Perfecto. ¿Qué pasa 10 años después? Este es un estudio interesante, 2023. ¿Por qué? Porque la metodología es mucho más rígida. Se cogen estudios, se siguen las guías del Cochrane y se siguen las guías también del GRADE y se involucra a alergólogos, dermatólogos de la Sociedad Americana y del Colegio de Alergia y también a los cuidadores y a los pacientes. Tremendos estudios. Y entonces miramos qué pasa. Miramos el dibujito para después cómo está. Podemos los resultados, cuando hablamos nosotros, son casi 2.000 participantes, inmunoterapia para los ácaros y para los pólenes, y aquí están los cambios. Mejoría del SCORAT, 40% versus 26% del que no recibe inmunoterapia. Mejora el del EQI, 56% para la inmunoterapia, 39% para el que no lo recibe. Pero hay más efectos adversos, como todo medicamento, ¿sí o no? Porque ni ustedes ninguno da un biológico y le hace una complicación y todo, ninguno deja de utilizarlo porque vio tal vez un efecto adverso. ¿Ok? Perfecto. Entonces veamos aquí los números. Si usted ve el diamante, ahí está el diamante, está a favor de la inmunoterapia, 1.53 veces más. Y mire, los intervalos de confianza en este caso son más cortos. Entonces, como dice aquí, si yo quiero mejorar un 50% de la severidad, mejor me va con inmunoterapia. ¿Y cuánto tiempo tengo que usar mínimo? 5 meses, lo que hemos dicho. Entonces, si yo quiero saber si mi paciente mejora o no mejora con inmunoterapia,
6 meses mínimo de tratamiento. Y si le puedo dar 1 año, mejores resultados. Porque el tratamiento de inmunoterapia son de 2 a 3 años. ¿Ok? Perfecto. Tenemos entonces aquí, en la mejoría de la calidad de vida, tomando los 4 puntos, porque recordemos eso, el tiempo me mata. Vemos aquí 1.44, este es el diamante. Vemos el otro, que es los efectos adversos. Perdón, esta es para la escala, para la reducción de una manera indirecta del prurito. Vemos que en el prurito parecería que no tenemos una mejoría perfecta. Y vemos aquí los efectos adversos. Y quiero que por favor ustedes se fijen en esto. Si nosotros vemos, digamos la parte puntual, vemos que hay 1.39 veces más chance de que el paciente tenga un efecto adverso. ¿Sí? No sé si ahí está, perfecto. Pero como ya sabemos que los intervalos de confianza topan la línea de efecto, ese resultado no es concluyente. ¿Ok? A pesar que aquí puntualmente me dice que sí, los intervalos de confianza van de 0.94 a 2 al topar la línea de efecto, no sé si los resultados son los que dicen allí. Entonces, ¿cuáles son las implicancias clínicas? Que ese quiero que sea el mensaje con ustedes, estimados colegas. Se puede usar inmunoterapia, sin ningún problema. ¿Que hay efectos adversos? Por supuesto, pero por eso estamos los especialistas que sabemos cómo dosis damos, qué dosis damos y todo. Y se puede usar hasta en el paciente severo. Y por otro lado, he hecho una comparación. ¿Cuánto le cuesta a un paciente con dermatitis atópica severa usar un biológico, dupilumab? $18.000 al año. ¿Cuánto le cuesta a un paciente con inmunoterapia en 1 año? Ni $2.000. Porque por ahí también la gente dice que es caro. No es caro, pero comparado a esos números son tremendamente importantes. Pero sí tenemos que escoger a qué paciente le doy subcutáneo, a qué paciente le doy sublingual, cómo voy incrementando la dosis. Ese es el arte de la medicina. Y acaba de salir un estudio el año pasado en donde se busca exactamente lo mismo. Una revisión si la inmunoterapia alérgica sirve en los pacientes con dermatitis atópica. Pero este investigador dice, solo me voy a dedicar a buscar el ácaro. Porque en el estudio anterior habíamos visto que había diferentes alergenos. No, acá solo es el ácaro. Vamos a ver qué pasa. Y entonces, ¿qué busca? Eficacia clínica. Y vamos a ver, ese es el desenlace primario. Y el desenlace secundario es la calidad de vida y la respuesta inmunológica y los efectos adversos. 1.460 participantes. Perfecto, ¿qué pasó? Ya sabemos leer el diamante, aquí está, perdón. A favor de la inmunoterapia, aquí está el diamante, 1.74 veces mejor. Y si vemos, nosotros aquí, en el SCORAT, a pesar de que hay una disminución del SCORAT, no alcanza a los 8.7 puntos. Porque aquí son súper estrictos. Si yo quiero mejorar un SCORAT, debo mínimo mejorar, eso sabemos todos, 8.7 puntos para decir que mejoró el paciente. No llegamos. Pero acá, en la escala de VAS, sí llegamos, porque mejora. Aquí está el a favor de la inmunoterapia. Calidad de vida. Perfecto, mire, utilizando el DLQI, mejora la calidad de vida. Y finalmente, en los efectos adversos, mire, el diamante está en la mitad. Y el diamante acá topa la línea de efecto. Por lo tanto, podría decir que los efectos adversos son los mismos en el placebo que la inmunoterapia. Y quiero yo ir concluyendo mi charla con 2 cosas. Porque uno dice, ¿y cómo actúa la inmunoterapia? ¿No será magia? ¿Sí? Entonces, 2 minutitos para recordar algo que todos sabemos. ¿Cuáles son los 3 pilares fundamentales cuando un paciente tiene dermatitis atópica? La primera es que hay disfunción de barrera. Y ahí ustedes pueden apreciar que quien provee disfunción de barrera, tranquilamente un alergeno puede producir disfunción de barrera, estimula entonces la alteración de lo que se denomina las alarminas, 33 TSLP y 25, y se produce unos cambios inmunológicos, que es el segundo pilar. Y esto, ¿cómo termina? Con alteración de las fibras nerviosas y que se produce entonces el prurito. Ahí tenemos los 3 pilares fundamentales de dermatitis atópica. Vemos cómo entonces el alergeno tiene capacidad de alterar la barrera cutánea y introducirse por todas esas uniones y llegar hasta el linfocito e incluso migrar. Por eso es que usted clínicamente, ¿qué ve? Un niño que tiene dermatitis atópica y a los 6 años tiene asma y a los 4 tiene rinitis y usted dice, y es alérgico a los ácaros.
¿De dónde apareció el ácaro? El ácaro tranquilamente puede ingresar por la piel y llega y le produce más riesgo de rinitis y más riesgo de asma. Entonces, tenemos una herramienta que tiene un fundamento científico. ¿Por qué? Porque yo le he hablado aquí de las alarminas y todo esto. ¿Y qué pasa cuando yo le doy inmunoterapia? Al darle inmunoterapia, el paciente lo que va a hacer es el linfocito T regulador, se produce más interleuquina 10, transforming growth factor, y esto lo que va a hacer es que hace un switch de TH2 a TH1. Y por otro lado, la IgE, esa IgE que sale altísimo en todos los pacientes con dermatitis atópica, acá se va a producir IgG4 y entonces bloquea la respuesta inmunológica. Entonces tenemos la mejor evidencia científica para decir que la inmunoterapia sirve en los pacientes con dermatitis atópica. Tenemos el mecanismo fisiopatológico para decir que la inmunoterapia sirve en los pacientes con dermatitis atópica. Entonces, como conclusión, primero, saber qué paciente lo merita. No todas las dermatitis atópicas son alérgicas. Hay que pedir los exámenes correctos. Ahora está de moda pedir ese panel para alergia e intolerancia alimentaria. ¿Sí o no? ¿Qué mide? IgG. La IgG es digamos, es un anticuerpo de recuerdo. Estimados colegas, eso no sirve para nada. Perdone que sea así tan categórico. Esto ya lo sabemos desde el año 2004 que se promocionaron. En la actualidad, solicitar ese examen, pedir IgG para alimentos, siempre salen positivos. ¿Se ha visto? Si usted lo pidió, siempre le sale un positivo. Positivo débil. Por supuesto, si toda la vida hemos comido leche, toda le sale nuez de Brasil. ¿Cuándo he comido yo nuez de Brasil? Entonces, claro, hay que saber interpretar los estudios y no andar a la moda, porque los tiempos de la ciencia no son los tiempos de la moda. Entonces, hay que saber bien qué pedir. Si un paciente tiene, y la IgE total no es marcador de alergia. Hay pacientes con dermatitis atópica que pueden tener 5000 de IgE y no son alérgicos a nada. Esa es una respuesta policlonal. Entonces, si usted tiene un paciente con dermatitis atópica, sospecha que tiene alergia, le va a pedir la IgE específica. IgE al huevo, a la leche, al ácaro, a los perros, a los gatos, a lo que usted crea conveniente. Y tiene que recordar que ese grupo de pacientes tiene chance de inmunoterapia. No es que le voy a dar a todos, pero si tengo un paciente que no mejora, y peor si tiene asociado una rinitis, tiene asociado un asma, y es severo, peor todavía si es severo, no voy a estar pensando en el biológico todavía, porque primero le rompo el bolsillo al paciente, si tengo una alternativa demostrada científicamente. Estimados colegas, entonces, por esto y por mucho más, inmunoterapia en la dermatitis atópica darás. Gracias por su atención. Muchas gracias.